Las voces de este episodio tratan temáticas exclusivas para adultos. Algunos contenidos pueden resultar sensibles para cierta audiencia, por lo que recomendamos discreción. Además, las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan necesariamente el pensamiento de Escucho Voces ni de su equipo de producción. Hay historias que no se olvidan, no por su crudeza ni por su morbo, sino porque abren una grieta en lo que creemos posible. ¿Cómo puede una persona común terminar en el centro de una pesadilla? ¿Cómo opera el encantamiento de un líder que promete luz, pero conduce a la oscuridad más absoluta? En abril del año 2013, Chile y gran parte de Latinoamérica se estremeció al descubrir la existencia de una secta liderada por un hombre que se hacía llamar Antares de la Luz. Ramón Castillo era su nombre real. Carismático, manipulador, mesiánico, convenció a un grupo de seguidores de que él era un ser superior, destinado a salvar al mundo. Bajo su influjo, el grupo renunció a sus nombres, a sus vínculos, a su voluntad. Creían que el mundo se acabaría en diciembre de 2012 y que solo unos pocos elegidos podrían sobrevivir si seguían el plan espiritual que Antares les dictaba. Vivían en aislamiento, practicaban rituales, abusos y castigos corporales, guiados por una lógica donde el cuerpo era un canal y el dolor un signo de purificación. Pero esta historia no es sobre el crimen que los convirtió en titulares. Es sobre lo que precede y lo que sigue. Sobre lo invisible, la seducción, la sugestión, la entrega. Sobre cómo se construye un delirio compartido. Y sobre cómo se vuelve a vivir cuando todo lo que creías verdadero se desmorona. En el último capítulo de la primera temporada de Escucho Voces, una producción de Grupo Intus, nos sumergimos en la experiencia subjetiva de alguien que vivió desde dentro una de las sectas más estremecedoras de las que se tenga registro en el continente. Una conversación incómoda, compleja pero necesaria. Un intento por entender cómo opera el deseo cuando se vuelve colectivo y cómo se sobrevive después de haberse perdido por completo. Bienvenidos a Escucho Voces, lo que nos pasa por la mente contado en voz alta. El día de hoy vamos a entrevistar a Pablo Undurraga. Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme. Queremos agradecerte por aceptar hablar de una historia que marcó profundamente a Chile, pero también marcó tu vida. Hoy no buscamos revivir el horror, ni nos queremos quedar en el escándalo mediático, sino que queremos entender lo humano detrás de lo que ocurrió. Cómo alguien llega a creer, cómo alguien llega a entregarse, a perder el juicio de realidad y después reconstruirse. Pero antes de comenzar con las preguntas, Pablo, vamos a presentar a nuestros auspiciadores. El primer paso cuenta. Grupo Intus, un centro de atención psicológica presente en Chile y Argentina, con un equipo integral, psicólogos, psiquiatras y especialistas en todo tipo de necesidades. Además, contamos con una unidad infanto-juvenil y de adicciones. Te escuchamos primero. Ofrecemos una entrevista gratuita para entenderte y conectarte con el profesional que cumpla tus requerimientos y mejor se adapte a ti. Nos tomamos en serio tu bienestar. Búscanos en redes como @grupo_intus y www.grupointus.com. Bueno, Pablo, buenas tardes. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, bien. Bien. Lo primero que quiero preguntarte es ¿quién eras antes de conocer a Antares? ¿Y qué buscabas vos en ese momento de tu vida? Antes de conocer a Antares, yo era un papá joven, papá de Amaro, hace un par de años. Pero un chico que estaba con problemas de depresión, estaba lidiando con batallas internas constantemente. Y el ser papá me cambió de forma muy fuerte mi percepción de lo que tenía que hacer. Y sentí que no estaba preparado, que no estaba armado para ser papá.
que no estaba armado para traer una persona nueva al mundo. Me empecé a desesperar con el estado del mundo en general, el estado anímico de la gente, probablemente proyecciones de mi propio estado anímico, pero estaba en un estado de desesperación espiritual. Necesitaba encontrarle soluciones a mis problemas, necesitaba encontrarle soluciones al contexto donde iba a criar a mi hijo. Estaba en un estado de búsqueda. Pero venía saliendo de una relación bien tóxica, estaba muy desgastado, entonces estaba en una especie de vulnerabilidad sin darme cuenta que estaba vulnerable, pero dentro de una búsqueda de respuestas, de sentido. Mm. Mm. ¿Cómo era el primer discurso que escuchaste de él y qué fue lo que más te impactó? El primer discurso que escuché de él fue en el taller que él impartía. Era un discurso bien impactante porque era omniabarcante, abarcaba desde la energía hasta la espiritualidad, hasta la física, y el tono con el que él le entregaba el discurso era muy chocante. Era como estar frente a una persona que lo sabe todo, pero al mismo tiempo tenía como una parsimonia y una forma de hablar que no lo hacía desagradable, sino que lo hacía interesante. Em, También era muy impresionante que gente que yo respetaba mucho, profesores de yoga, maestros de Reiki, cosas así, lo miraban con mucha veneración. Entonces la combinación de este discurso lleno de respuestas con personas que para mí eran referentes, mirándolo muy atentamente, era bien impactante ver a alguien venerado por gente que uno respeta. Pablo, la narrativa del grupo incluía ángeles, Carlos Castaneda, mundos paralelos. ¿Cómo se fue construyendo ese relato? Am, A ver, la premisa era que había un origen del dolor, había un origen de las enfermedades y había un origen de la maldad. Y esa era la cosmovisión central del grupo, que tenía que ver con las vidas pasadas. Y uno cuando se metía en las cosas que enseñaba este tipo, resultaba que el medio para poder sanar ese dolor era encontrar la vida pasada donde se había originado el dolor. De, Entonces uno, el primer paso para empezar a trabajar era empezar a indagar en las vidas pasadas. Y fast forward de un par de años, resulta que muchas de esas vidas pasadas eran encarnaciones de ángeles. Y finalmente el ser que encarnaba de vida en vida era un ángel o un arcángel o dentro de la jerarquía angélica. Dentro de la jerarquía angelical. Entonces, la primera cosmovisión grande tenía que ver con que los ángeles habían caído de gracia al traicionar a Dios uniéndose al ejército de Lucifer hace un montón de años atrás, millones, supongo, y que eso había generado un castigo, que era la rueda de encarnaciones, en los cuales este ser interno que cada encarnación tenía, este ángel reencarnaba una y otra vez en escenarios en los cuales podía aprender y podía pagar el karma de las cosas que había hecho mal. Entonces, eh, se explicaba, por ejemplo, eh, o sea, que uno hubiera nacido mujer porque en la encarnación anterior o en una encarnación anterior uno odiaba a las mujeres, por ejemplo. O lo mismo al revés, es que uno nació hombre, es porque uno se rehusaba a ser, o porque uno odiaba a los hombres en una encarnación de mujer, o etcétera. Y dentro de estas vidas pasadas empezaron a haber muchas
visiones ya más graves, que van más allá de yo, no sé, fui un científico, sino que era yéndose más para atrás en el tiempo y en las vidas pasadas habían rituales oscuros y cosas ya como más diabólicas. Em, que explicaban, por ejemplo, la propensión de alguien a la psicopatía, por ejemplo. Que todas estas cosas venían de las actividades que había tenido este ser interno en otras vidas pasadas. Entonces, básicamente, la premisa era que había una guerra entre la luz y la oscuridad, que habían seres que aceptaban esta rueda de encarnaciones para sanar lo que habían hecho mal, y habían otros seres que se rebelaban frente a las encarnaciones, yendo en contra de las leyes de Dios, en este caso. Y como era una guerra, se necesitaba un formato de entrenamiento para poder enfrentar la guerra, y eso es lo que son los libros de Castaneda. Los libros de Castaneda hablan del camino del guerrero, hablan de la impecabilidad, de una serie de técnicas y nociones que uno puede usar cuando se está sumergiendo en el infinito. Los libros de Castaneda hablan de visiones y de entrar en el plano astral y de tener contactos con otros seres y de cómo se puede uno fortalecer, cómo uno se puede entrenar para entrar en esos estados. Entonces, la cosmovisión relacionada a los ángeles era como el epicentro de lo que vivíamos, y los libros de Carlos Castaneda eran como el manual de entrenamiento. Mm. Hay un concepto que propone Castaneda que nos parece importante para poder entender qué es el concepto del acecho. ¿Nos podrías explicar de qué trata? Ujú. El concepto del acecho tiene algo, entre paréntesis, bien interesante, que se da con otros nombres en muchas sectas, que es como la justificación para engañar al resto. Pero en los libros de Carlos Castaneda, eh, el acecho se entiende como una actividad que hace, o sea, a grandes rasgos, es una actividad que realiza un depredador frente a una presa, y que eso requiere cierta disciplina del depredador. La disciplina de estudiar el comportamiento de la presa, de saber cómo se va a mover y a la larga entender cómo va a reaccionar para saber dónde pescar a la presa. Entonces, en la cosmovisión de Castaneda, el acecho era una práctica disciplinada que tenían los guerreros, en, en la cual se justificaba la manipulación de la información y la manipulación de la gente si es que esas personas estaban dormidas, si estaban dormidas a la realidad del mundo, bajo el argumento de que si es que estaban dormidas y no tenían la posibilidad de participar en el mundo, no tenían ninguna función. Entonces no servía a esa persona, mientras que un guerrero despierto sí servía. Servía para mejorar el mundo, servía para lograr objetivos. Entonces el guerrero que estaba despierto a la realidad de la existencia tenía derecho a acechar a una persona que estaba dormida, que en otras palabras es manipular la verdad, manipular a la persona para obtener algo de la persona, o para evitar a la persona. Y en general el acecho en nuestras vidas concretamente tenía que ver con encontrar medios para sustentar el paso de Antares por el mundo. Era básicamente un free pass para hacer lo que uno sintiera necesario con tal de lograr el objetivo de lograr arrendar una casa, por ejemplo, o conseguir que nos prestaran plata. Era como la justificación para mentir, solo que este tipo nos lo enseñaba con que el acecho no era mentir, porque según él mentir uno buscaba un usufructo para uno mismo, y él decía que cuando uno estaba en una misión divina, el usufructo era para la misión divina, por lo tanto no era mentir, sino que era algo necesario. Es como una infantilización de las otras personas. Y menciono que es un componente que tiene muchas sectas porque está ese discurso muy repetido de las otras personas no van a entender esto, las otras personas no tienen la capacidad que tienes tú debido a la información que tienes, entonces tú podés ver a las otras personas como en otro nivel, como un recurso.
Y parte de la disciplina también era acecharse a uno mismo, que era el objetivo dentro de los libros de Castaneda de aprender a acechar, era finalmente acecharse a uno mismo y de poder manipularse a uno mismo para poder cambiar. Por ejemplo, lograr manipularse a uno mismo para estar de acuerdo con recibir tortura, por ejemplo, o aguantar algo que uno no quiere aguantar. ¿Podrías darnos algunos otros ejemplos de acecho dentro de la secta? Otros ejemplos de acecho dentro de la secta, hoy en día a mí me consta que este tipo hablaba con las otras personas dentro de la secta para obtener información de los demás y lo vi varias veces con otros de los integrantes, me lo hicieron a mí, que este tipo venía con información preadquirida desde otro integrante para saber exactamente qué decirme y qué botones apretar para lograr que yo hiciera algo, o para lograr que uno de los integrantes hiciera algo. No sé, por ejemplo, una persona puede ser muy insensible frente a la economía, pero puede ser muy insensible cuando le mencionáis que su mamá tiene depresión, por ejemplo. Entonces, este tipo estudiaba los puntos débiles de todos nosotros y de repente llegaba con unas preguntas o con unas afirmaciones que te pegaban muy duro y eso hacía que uno se abriera y se entregara a hacer algo que de repente uno no haría de otra manera. ¿Cuántos eran en la secta? Por el momento del crimen, tengo entendido que éramos 7. En 7 personas que estábamos, que pensábamos que todo esto era real. Hubo un momento que hubo 20 personas así que meditaban y veían que tenían ángeles adentro y que veían vidas pasadas. Y en total, por el taller de personas que pasaron el total de personas que pasaron por el taller deben haber sido unas 400 personas, 500 personas que vieron algo, aprox. Y solo se iban quedando los que veían un bulto más grande de información que se alineaba con lo que le convenía a Antares. ¿Habías tenido antes algún tipo de vínculo con lo religioso o con lo espiritual que vos creas que pudo facilitar la entrada a este relato? Sí, bueno, tuve una educación católica. Yo personalmente soy muy sensible y soy así, bien ingenuo de fábrica, soy muy impresionable. Ahora que ya estoy más viejo no tanto, y después de lo que me ha pasado menos. Pero yo siempre estuve muy obnubilado por toda la historia del sacrificio de Jesús y las historias de sacrificio que habían en la Biblia, de Abraham estando dispuesto a matar a su hijo y que justo al final Dios lo detiene un segundo antes. Pero todas esas historias me impresionaban mucho como el acto máximo de amor que podía realizar alguien. Eso me entró muy profundo en la cabeza, lo del máximo sacrificio, del concepto del mártir. Entonces yo creo que se me inculcó una necesidad de solucionar estos males que tiene la humanidad. Es como parte del discurso, que uno es llamado a ser un instrumento de Dios. Todo eso, todas esas catchphrases, todas esas muletillas a mí me quedaron muy, muy grabadas. Y después tuve una desilusión muy grande con el catolicismo, como muchas personas que terminan leyéndose el libro completo. Y sin embargo me quedó como grabado en la personalidad, en la personalidad que se me fue construyendo con el tiempo, esta como propensión al sacrificio, al esfuerzo más allá del límite. Pero quedé con un vacío espiritual bien grande y me puse a buscar en otros lados respuestas. Me puse a buscar en el misticismo, en los conceptos de energía, de los cuerpos energéticos y este tipo de cosas. Y ahí me empecé a juntar con amigos que eran maestros de Reiki
y me empecé a meter en esta cosmovisión de lo místico, de que existen otros planos de energía, que uno puede meditar, que existen visiones, que hay chakras. Empecé a encontrarme toda esta información y en contraste con la educación católica me parecía muy impresionante la cantidad de información extra que había sobre la espiritualidad. Y me puse a devorar toda esa información ávidamente a lo largo de unos 2, 3 años, como dije antes, un poco desesperado buscando soluciones a problemas profundos y de significado, problemas de sentido. Entonces me abrí mucho, muy fuerte y muy rápido a todas estas cosas semimágicas, ¿ya? Entonces yo creo que, bueno, deben haber más factores, pero como la predisposición al martirio, sumado a la baja de defensas frente a lo neomágico, yo creo que me hizo muy impresionable frente al discurso, sobre todo porque el discurso coincidió con que calzaba perfecto con mis inquietudes, ¿no? ¿Cómo era la vida cotidiana en la comunidad? ¿Qué rol jugaba el cuerpo, el sacrificio, el sexo, el dolor? La vida cotidiana era bien fome. Era mucho trabajar tareas domésticas, era hacer aseo, pasear a los perros, cocinar, trabajar. El... Y dentro de esta cotidianidad todo era considerado como un posible instrumento de disciplina. Eh, por ejemplo, yo todas las incomodidades, parte de nuestra disciplina era que con esas incomodidades y esos problemas eran el karma de mi ser interno, yo no tenía que vivirlo como vehículo físico, sino que tenía que redirigirlo hacia mi ser interno. Entonces, mientras más tareas y más esfuerzo y más desgaste y más aceptar la realidad propia actual, más disciplinado era el ser interno y más oportunidades tenía de trabajar. Entonces, la parte cotidiana, las cosas sencillas, fáciles, uno estaba todo el rato pasándole ya, qué rico estoy trabajando, estoy pagando mi karma, qué rica esta oportunidad de ayudar. Las cosas sencillas había un gran valor. Y eso iba entretejido con el sacrificio, con el autopostergarse, en aceptar no hacer lo que uno quiere. Eh, la vida cotidiana era muy fome. Creo que en algún momento escuché que los soldados dicen que la guerra es largos tiempos de aburrimiento seguido por breves periodos de intensidad. Y era así. Era 30 días de hacer el aseo y cocinar, pasear perro. Y de repente eran 5 o 6 días de tomar ayahuasca y estar en el infierno. Y ese sacrificio era el objetivo. Mientras más duras fueran las pruebas, más oportunidades había de trabajar con el ser interno y más se podía avanzar. El sexo cumplía una función extraña en el grupo, porque era algo que era solo era solo un beneficio que tenía Antares, y entre paréntesis las personas que tenían sexo con él, que por supuesto que para ellas no era así. Yo creo que era o sea, primero yo creo que él era un pervertido, y quería tener permiso para hacer lo que quisiera, por muy degenerado que fuera. Y por otro lado, yo creo que él le daba una vara de medida muy clara de quién estaba disciplinado y a qué nivel estábamos dispuestos a cumplir lo que él decía. Era como un mecanismo de control. ¿Qué otra cosa venía en...? ¿Sentías que eras una extensión de la voluntad de él? No, pero ¿qué otra cosa venía en la pregunta inicial? El dolor. Ya. Y bueno, y el dolor tenía una función de amplificar el proceso que estábamos buscando, el proceso de
No sé, pues si siento dolor, este dolor se lo paso a mi ser interno y después yo obligo a mi ser interno que me diga de dónde viene ese dolor, por qué tengo ese dolor. Entonces el dolor y el sacrificio y la disciplina, todo eso eran elementos amplificadores que tenían que ser bien recibidos como algo que nos ayudaba a acelerar el proceso. ¿Sentías que eras una extensión de él? ¿Tenías la voluntad o la capacidad de tomar decisiones deliberadas? Sentía que era una extensión de él Mm. y no tenía libertad de tomar decisiones. ¿Te sentías especial para él? No, al contrario, me sentía basura. Y él me lo recordaba constantemente. Él nos decía que las personas que estábamos con él no era un premio, era al contrario, eran los seres internos que peor se habían portado en la historia de las vidas pasadas. Entonces que haber nacido en esta vida y habernos topado con él era una oportunidad de hacer un curso intensivo de karma. Y nos repetía constantemente que nosotros no estábamos aquí porque éramos valiosos, sino que éramos un cacho, que nosotros éramos un problema para él. Y, y que por ningún motivo nos sintiéramos más especiales que nadie. Entonces básicamente nos basureaba todo el rato y nosotros teníamos que agradecerlo. Y esa humillación teníamos que pasársela a nuestro ser interno y después en los ejercicios de meditación teníamos que conversar con nuestro ser interno y convencerlo de que tenía que asumir todo esto. Y que era bueno la humillación, que todas estas cosas iban a servir para educarse en asumir la función divina. ¿Y qué lugar crees que tenías en su deseo? Yo creo que era un instrumento, una herramienta muy útil, multifuncional. Era un recurso que servía para varias cosas distintas. ¿Qué cosas que hoy puedes ver como formas de violencia, en aquel entonces lo vivías como expresiones de amor o de fe? A ver, violencia enmascarada, las humillaciones públicas, que también eran bajo la idea de que la humillación servía para obtener la humildad del ser interno. Entonces ya, vamos a hablar esto que es muy privado para ti, frente a todos los demás, pero quiero que te des cuenta que es por amor, ¿cachai? Que esto va a ayudarle a tu ser interno. No sé, tener que estar largos periodos despiertos de una forma de violencia, y empieza a echarte a perder la cabeza. Hubo instancias en que no pude hablar, durante una vez estuve 15 días sin hablar, una sensación muy desesperante cuando es por obligación. Tomar ayahuasca obligado, también era eso yo creo que era una de las cosas más violentas porque es una cuestión muy intensa. Y uno puede ver el infierno en ayahuasca, entonces bajo la idea de que esto nos iba a hacer bien y que era un amplificador del plano astral y todo eso, uno terminaba teniendo visiones del infierno y las consiguientes pesadillas durante años. El control sobre las relaciones era una forma de violencia. No sé, en un momento yo estaba con mi polola y nos dijo que había visto en una visión que no nos podíamos tocar y estuvimos 6 meses sin poder tocarnos a pesar de que queríamos estar juntos. Eso va contra la naturaleza que uno siente en el cuerpo. Uno quiere hacer esto, uno quiere expresarle amor a alguien y lo tiene prohibido y es considerado algo malo, al punto de que te convenzas a ti mismo de que es malo. Entonces, la separación con la familia, el convencerte de que tu familia está en el equipo del enemigo, entonces no podéis confiar en tu familia, lo que te corta la red de arraigo. Pablo, ¿y qué pasaba si desobedecías? Si yo desobedecía, venían unos retos en público así furiosos de entrada. Así, de entrada había un enrostramiento de todas las cosas que había hecho mi ser interno.
venía una humillación pública muy fuerte. Y la amenaza de lo que iba a pasar si es que uno no se disciplinaba, la amenaza de lo que iba a pasar con el mundo si es que uno no se disciplinaba y si uno decidía tomar el camino fácil de irse. Era bajo el formato de tú ya has visto en reiteradas ocasiones lo que viene en el 2012, tú has visto que viene el infierno, tú has visto que viene el juicio final, entonces tú decidís qué rol quieres tener en ese juicio final. Entonces, al final la decisión es tuya si te querés ir al infierno. Entonces, era una manipulación bien, bien agresiva bueno, ok, si tú querés irte al infierno, ándate al infierno, yo no te necesito. Sí, por ahí. ¿Cómo era para vos ver que otros miembros del grupo eran víctimas de violencia física o violencia sexual? Era durísimo. También estaba visto bajo la óptica de que ellos tenían sus procesos y que tenían sus karmas. Entonces era muy difícil verlo porque uno está puenteado cerebralmente para impresionarse y sentir miedo con ciertas cosas. Uno está educado socialmente para impresionarse con ciertas cosas y empatizar con ciertas cosas. Y al mismo tiempo era muy doloroso sentir y creer que esa persona necesitaba sufrir ese sacrificio. Era como casi que mientras más sacrificábamos cada uno de nosotros, más éramos felicitados por los otros. Entonces, no sé, pues, después de que una de las chicas fue violada, alguien venía después y le decían que tremenda tu disciplina, ¿cachai? Qué bonita oportunidad de pasarle la incomodidad a tu ser interno. Entonces, no sé, pues era ir en contra de un tirón moral interno muy fuerte, reprimirlo, eso, cuesta reprimirlo y es como un acto muy violento contra uno mismo, y desarrollar la insensibilidad frente al dolor del otro. Entonces uno estaba como con dos cabezas mezcladas dentro de la cabeza valórica que uno tiene de fábrica y la cabeza valórica envenenada de la cosmovisión que tenía el grupo. Pero era considerado como una bendición. Mientras más sacrificio y más dolor, más incomodidad, más desagrado, era más karma que uno podía avanzar, más karma que uno podía pagar. Pablo, con los años, viendo todo lo que sucedió desde otra perspectiva, ¿vos dirías que Antares fue psicótico o fue perverso? ¿Había locura o había maldad? Es una pregunta que me he hecho un montón de veces. Era un principio, cuando recién salí, yo pensé que era psicótico. Yo pensé que era verdad, que él creía todo lo que decía, que él estaba viviendo la vida que supuestamente estaba viviendo. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de ciertos comportamientos, ciertos detalles. También me fui informando, tratando de entender qué había pasado. Me fui informando de que existe la personalidad del psicópata o del narcisista malévolo que quiere, que no tiene sensibilidad frente al dolor del otro, por lo tanto tiene infinita capacidad de usar al otro. Hoy en día, no sé. El componente psicopático, 100%. Pero yo creo que la interrogante es si es que además del componente psicopático, era psicótico. Yo creo que es posible que sean las dos juntas. O sea, una capacidad para usar a los demás, una capacidad infinita para mentir, mezclado con un propio delirio de grandeza que, si es que agarra vuelo, eventualmente me imagino que debe convertirse en un delirio en sí mismo. A mí me da la sensación que en casos como este sí es una mezcla de los dos, o como en el caso de Charles Manson, por ejemplo, que además de tener el componente psicopático, usar a las personas, él tiene un sistema de creencias dentro de su cabeza
en el cual al parecer él sí cree. Pero, no sé, es como la espiritualidad del psicópata. ¿No? Yo creo que era psicópata o un narcisista malévolo, eh, por la indolencia frente a los demás, por la, por la indolencia en general. Y algunas cosas que él hacía se condecían con psicosis, como de repente tomar 8 veces la dosis recomendada de ayahuasca, que cualquier persona que ha tomado psicotrópico se da cuenta que 2 veces la dosis recomendada ya es una cuestión monstruosa. Tomar 8 veces uno siente que se puede morir. Y yo lo vi tomar algunas veces dosis psicóticas de ayahuasca. Ahora también me entra la duda de que haya sido toda una mentira, que haya sido un acecho para convencernos de que él era sobrehumano y que podía consumir estas dosis enormes. Pero no sé. O sea, ya es tan difícil identificar a un psicópata. Eh, yo creo que debe ser posible que un psicópata tenga una vida espiritual psicótica aumentada. Pero no sé si existe la literatura que lo refleje. Mi opinión personal es que él era psicópata y psicótico. ¿Cómo fue la caída psicológica después del arresto? ¿Cuánto demoró en desarmarse la psicosis compartida? Se demoró alrededor de 9 meses, aprox, 10 meses por ahí. La caída fue una caída que se me desarmó la realidad por completo. Y sin embargo, las consecuencias de haber estado en el grupo, las visiones, las alucinaciones, siguieron durante muchos meses. Los primeros 2 meses después de haber salido del grupo, yo estaba aterrorizado, pensando que si es que me había equivocado, había traicionado a Dios y que me iba a ir al infierno y todas las cosas que yo ya había visto que me podían pasar en el infierno. Entonces al principio era terror absoluto y de a poco fui teniendo contacto con mi familia, fui pudiendo dormir. Estuve como 3 meses en cura de sueño, que estaba durmiendo, no sé, 14 horas diarias y tenía permiso para dormir todo lo que quisiera y seguían pasando los días y seguía durmiendo 14 horas, 15 horas y estuve así como 3 meses. Y el volver a dormir, volver a interactuar con personas normales, ahí de a poco esto fue aportando. Y el hecho de la ausencia de él, el no tenerlo presente físicamente, verbalmente, el hecho que se haya suicidado fue una gran ayuda. Porque lo sustrajo de la realidad, entonces dejó de influir. Pero fueron alrededor de 9 meses, al principio con mucho susto. En la mitad como que empecé a agarrar un poco de confianza en que era lo correcto lo que estaba haciendo y que tenía que reforzar el camino que estaba siguiendo. Y eventualmente ya llegué a la noción de que había sido una psicosis. Llegué a estar convencido de que era psicosis. Y ya viéndolo desde la claridad de que es psicosis, fue mucho más fácil abordarlo como para elaborarlo y sacar los componentes de la psicosis para volver a rellenar el sistema con componentes funcionales. ¿Y qué rol jugó tu cuerpo en la reconstrucción? Durante ese tiempo tuviste síntomas físicos como por ejemplo somatizaciones o insomnio. Sí, pesadillas infernales. No podía dormir sin tener pesadillas, eso duró como 2 años. Me explicaron que tenía el sistema nervioso quemado, lo que se traducía en espasmo. Me explicaron que bajo situaciones de estrés sostenido uno va perdiendo la mielina que recubre los axones de las neuronas, y eso básicamente es como si uno tuviera los cables pelados y el sistema nervioso no tiene la capacidad de abordar el estrés. Entonces cada vez que me sucedía algo estresante, me saltaba un hombro o algo,
Eso duró harto tiempo, varios años, progresivamente cada vez menos. Em, Quedé muy dañado de la espalda, físicamente soy muy castigado porque como supuestamente iba a venir el fin del mundo, y cuando yo entré a esta cuestión, quedaban 4 años, yo agarré los 4 años, yo dije ya tengo 30, de aquí a morirme de viejo, pasarían unos 60 años, entonces voy a comprimir 60 años en 4, y da lo mismo si es que le pasa algo al cuerpo, porque después no voy a usar este cuerpo. Entonces el cuerpo me quedó destruido, con un montón de secuelas, con lesiones, y la he ido recuperando de a poquito. De a poquito fui recuperando mi espalda con ejercicio. Pero sí, sistema nervioso hecho bolsa, muy reactivo a todo. Bueno, el estrés postraumático, como su nombre lo indica, significa estrés. Eh, no sé, pues, tomar decisiones importantes genera un montón de estrés. Em, pero sobre todo las pesadillas y los flashbacks. Mm. ¿Qué sentiste cuando viste que él había escapado? ¿En algún momento sentiste que vos deberías haber estado con él? Eh, mm, en cierto sentido sí, porque yo todavía estaba en el proceso de desprogramación, como le dicen los expertos a salir de una secta. Entonces yo todavía estaba con la disciplina interna de creer en él muy activa, y estaba con este miedo permanente de qué pasa si me equivoqué al escaparme. Entonces cuando vi que él se fue, bueno, él me escribió un correo diciendo que me tenía que ir con él, yo no se lo respondí, porque yo en ese entonces ya me había enterado de la existencia del concepto de secta y cómo se alineaba con las características del grupo. Entonces ya por lo menos yo ya tenía un refuerzo académico, lógico, racional de, de que estaba más o menos bien tomada mi decisión. Pero por otro lado también aportó a humanizarlo, que todas estas eran reacciones de un humano, no de un Dios encarnado. ¿Qué pasó cuando supiste del suicidio de Antares? ¿Crees que si no se hubiera suicidado, vos seguirías defendiendo el credo del grupo? Yo no, porque ya venía de salida. Si él no se hubiera suicidado, otras personas habrían llenado mi función y habrían seguido creyendo en el credo del grupo. Algunas de las personas que estaban enganchadas probablemente habrían seguido. Pero yo tuve la suerte de escaparme antes de que pasara esto. Entonces eso fue un impulsor muy grande. O sea, fue una decisión muy aterrorizante de tomar, escaparme, pero finalmente cuando acumulé la energía para escaparme, de esa decisión fue tomada y me quedé con esa energía de por qué me tenía que ir. Em, para mí personalmente fue un alivio que se suicidara, porque eso volvía a confirmar, y ahora inequívocamente, que era una persona como los demás. Y también fue un alivio saber que no iba a tener que yo lidiar con saber que existe esta persona todavía en el planeta y todo lo que a uno le nace desde los sentimientos más primarios de querer vengarse. ¿Sí? No sé, pues si él estuviera vivo y me lo hubiera topado en la cárcel y yo ya hubiera tomado conciencia, quién sabe lo que yo habría hecho y que me habría metido a mí mismo en hacer, tal vez me habría generado más dolor. Entonces lo lamento mucho por la familia de él, pero yo creo que es lo mejor que pudo haber hecho. Mm. Pablo, ¿cómo fue tu experiencia en la cárcel? Más fácil que la secta. Que yo creo que eso es lo que me ayudó a llevarla sin echarme a perder por completo. O sea, es un ambiente muy duro, muy animalesco, muy predatorio, y eso, para uno navegar dentro de eso, uno tiene que endurecerse y apelar a ciertas
cosas que uno tiene dentro y que uno no le gustaría usar. Ponerse más duro como persona, ponerse más reactivo. Pero en un principio yo creo que el contraste de que había sido tan profundamente horroroso todo en la secta, la cárcel se sentía como vacaciones. Entonces yo creo que eso me protegió un poco porque como no tenía miedo, eh, parece que no me veía tan débil frente a los depredadores, entonces no me veía como una presa fácil. Pero en un principio estar en la cárcel fue un descanso porque, no sé, estaba obligado a hacer un montón de cosas, pero dentro del marco de los derechos humanos, entre comillas, eh, que no se respetan todos los derechos humanos dentro de la cárcel, pero sí hay un marco legal. Entonces eso ya se sentía refrescante y se sentía más normal. Eh, yo creo que fue más fácil de lo que podría haber sido, gracias a lo difícil que fue la secta primero. ¿Cómo funcionó tu mente durante los primeros 3 meses dentro de la cárcel? Mi mente estaba 100% dedicada a lidiar con la salida de las alucinaciones, con la pregunta existencial de qué había pasado. Eh, estaba, estaba casi completamente dedicado a mi batalla interna de lo que me había pasado. Eh, sí, yo seguía teniendo sueños vívidos, algunos eran pesadillas, pero en otros tenía ángeles que me hablaban y me decían, ¿cómo pudiste hacer esto? Eh, entonces, estaba en una batalla interna de como los anticuerpos votando a un virus. Eh, ujú. Mm. ¿Hay alguna escena, hay alguna imagen, alguna conversación del encierro que se te haya quedado grabada? Eh, millones que no vienen al caso. Eh, sí hay una que no sé qué relevancia puede tener. O sea, yo tengo una noción qué relevancia tiene. Hay una que tiene cierta relevancia, que es pertinente a la conversación que estamos teniendo, y es la primera vez que vi dentro de la cárcel. Era mi mejor amigo cuando éramos chicos. Era mi mejor amigo cuando entramos a la secta y él estaba dentro de la secta y él era una persona que yo... No, era mi amigo. Siempre había sido mi amigo y yo lo quería mucho. Y la primera vez que lo vi nos trasladaron en un furgón, de estos furgones que es como una celda con ruedas. Y tuve una interacción con él que yo pensaba que él podía tener instrucciones de matarme. Entonces, tuve ahí un par de... un vaivén de comentarios cortitos, muy intenso, que yo le pregunté directamente si es que tenía instrucciones, si tenía órdenes de matarme. Y él me dijo que no. Y eh, después le pregunté si él seguía creyendo que Antares era Dios. Y él me dijo que no estaba seguro. Y me preguntó a mí y yo le dije que no. Pero lo que recuerdo de esa instancia era eh, lo fuerte que debe haber sido todo lo que pasó como para yo llegar a desconfiar de mi mejor amigo al punto de pensar que me iba a matar. Eh, que a ese nivel se modifica la personalidad con un escenario así. Eh, sí, me parece una escena muy triste porque con él los queríamos mucho. Y esta conversación fue producto de un pensamiento injertado por Antares, un miedo, una beligerancia que fue inyectada por otra persona artificialmente. Entonces, no sé, es como una escena muy decidora del efecto que tuvo en nosotros. O sea, la desconfianza absoluta de él conmigo y yo de él, de mí con él. Mm. ¿Tuviste pensamientos recurrentes con él, con el grupo, Con o Antares, sí, ¿ya? o con él mismo, o con vos mismo en esa época? Sí, pesadillas.
permanentemente. Pues ahí en que estábamos todos los del grupo, o estaba él, o estaba yo. eh, y pensamientos en torno a las alucinaciones que todavía iban sucediendo, cada vez menos, pero mi universo giraba en torno a lo que estaba pasando en ese momento y a evaluar todo lo que había pasado. Pero no, estaba todas las noches despertaba con alguna imagen nueva, con algún tipo de escenario infernal o angélico en la cabeza. Y la consecuente, el consecuente de procesar esa información en el día, estaba con la cabeza en eso todo el tiempo. ¿Qué tipo de alucinaciones tenías? Auditivas, de escuchar la voz de él, con el tono de voz. Hasta el día de hoy recuerdo así, podría imitar su voz, cosa que no pienso hacer. Alucinaciones táctiles, como la sensación de tener alas en la espalda y que tienen peso. La sensación de tener puntadas causadas por una fuente externa, llámese un ataque a través del plano astral, un ataque a través del plano astral que te genera un dolor físico, que al final eran alucinaciones corporales. Veía nubes grises sobre los ojos de la gente. La cara de una persona se le podía cambiar el color como si tuviera piezas metálicas debajo de la piel. Pero las alucinaciones visuales con los ojos abiertos eran muy rara vez. Casi todas eran con los ojos cerrados. Y lo que sí era muy recurrente eran las auditivas, que todas eran en la forma de la voz de este personaje. ¿Qué fue lo más difícil en esa época? ¿La culpa o la vergüenza? Ambas, aún lo son. Pablo, ¿volviste a hablar con otros ex miembros del grupo? ¿Alguno te buscó? A ver, me casé con un ex miembro del grupo. Ahora estoy separado de ella, pero traté de rearmar mi vida junto con ella. Tuvimos hijos juntos. Y me he topado con otros integrantes del grupo. No me han buscado, pero no sé, la otra vez me tomé un bus y me topé con Natalia, que iba en el asiento al lado mío. En el asiento directo al lado mío. Y fue interesante tener la oportunidad de verla a ella ya convertida de vuelta en quien era antes. Eso fue bien catárquico, fue bien grato de ver. Y vernos mutuamente en que yo ya he reconstruido más o menos mi vida y he rescatado las partes de mí que se podían rescatar, y ella al parecer también había hecho un proceso similar. Ahora hay una necesidad de no verme con ciertos miembros del grupo por las instancias de estrés y de horror asociados que tengo con ellos. Con algunas de estas personas viví cosas que el solo hecho de ver a la persona me genera flashbacks. Y con otros que tenían otras funciones, que no tuvimos situaciones traumáticas en conjunto, me es mucho más fácil conversar y tirar la talla. Ahora yo creo que hay un entendimiento tácito entre todos nosotros de que el solo hecho de conversar con el otro es bien fuerte. Entonces, no es que se haya mantenido una relación y se haya construido una nueva, pero hay como un respeto mutuo, un respeto frente al dolor del otro, frente a la historia del otro. Y eso me ha gustado verlo. Sin entrar en detalles de los hechos, ¿cómo fue para vos darte cuenta de lo que había sucedido? Fue como nacer. Que sentí que no entendía nada, que no sabía nada, que todo lo que creía estaba mal, que todo lo que creía que sabía no lo sabía en verdad. Entonces me sentí como un recién nacido. Me sentí como... básicamente tengo que revisar todo lo que pienso, tengo que revisar todo lo que creo. Entonces soy como una guagua. No tengo elementos construidos, tengo que construirlos todos de nuevo.
tengo que revisar mi sistema de creencias, tengo que revisar todas mis relaciones. Entonces fue como morirse y nacer de nuevo en una vida vacía. Eh, ¿Y qué imagen de vos mismo apareció? eh, Aparecieron varias imágenes. Apareció una imagen de mí que era un monstruo, que está por una u otra razón predispuesto a que le sucedieran cosas o participar de cosas así. Había una imagen muy humanizada de mí mismo, que yo creo que esa era más sana. Am, Todo fue una remoción de la realidad completa, muy, muy fuerte. Y estaba muy asustado porque no sabía quién era, no sabía de dónde habían salido estas cosas. Estaba con la duda de si es que yo soy una persona mala. eh, pero lo primero que me di cuenta es que yo tenía que dejar de creer ciegamente en lo que yo creía, que tenía que dudar de lo que yo creía. Y dije, ya que no puedo confiar en lo que yo creo y en lo que veo, lo que sí puedo hacer es apoyarme en las cosas, en las personas que me quieren. Y a esas personas sí puedo considerar lo que dicen. No necesariamente tomarlo, pero sí a esas personas las puedo escuchar. Entonces fue como ser una guagua, fue como nacer de nuevo. Que le hice mucho, escuché mucho a mis papás, escuché mucho a mis hermanos, escuché mucho lo que me decían de fuera y traté de aprender. Mm, Pero me vi como alguien que necesitaba ser revisado y actualizado y corregido. Pablo, ¿cómo construís una vida después de algo como lo que ocurrió? ¿Sentís que todavía lo estás exorcizando? Y todavía estoy construyendo la vida después de. Mm. Eh, Hasta el momento la he construido con porfía, con insistencia. Ah, He usado un poco la rabia que me generó todo lo que me pasó. Eh, Teniendo a alguien a quien amar, a alguien a quien cuidar. En este caso mis hijos. Eh, Cuando salí de esto solo tenía a mi hijo mayor, Amaro. Entonces me propuse sacar mi vida adelante para que él pudiera tener un papá. Después llegaron mis otros dos hijos, ellos se sumaron a ese impulso. Eh, También cuando salí del grupo quedé con la sensación de que primero este tipo había explotado mi verdadero potencial a través del abuso y de hacerme sobrepasar mis límites. Me hizo hacer cosas, trabajos y gastos de energía enormes que tenían muchos resultados. Y después quedé con la sensación de que nunca en mi vida había hecho algo tan monumental. Y me dio mucha rabia que eso haya sido para construirle la vida a otra persona. Entonces me propuse que yo no me iba a morir sin que el mayor esfuerzo que yo hiciera en mi vida fuera por mí. Entonces me puse a construir una vida con el objetivo de que en esa vida iba a gastar más potencia que la que gasté con él. Y sigo exorcizándolo hasta el día de hoy, pues. Hay cosas que me generan recuerdos, hay cosas que me generan flashbacks, eh, cosas del entrenamiento que viví dentro de esto eh, fueron grabados muy profundo dentro mío. Y no sé, pues, durante varios años tuve que resistir la tentación de acechar, porque uno se volvía muy eficiente. Em, Sobre todo exorcizar las cosas que estaban dentro mío que permitieron todo esto. Así como las dudas de uno mismo,
eh, las debilidades innecesarias que uno se permite, porque eso fue el origen que atrajo este escenario, ¿sí? Entonces una cosa es exorcizar la voz de este tipo, que hasta el día de hoy la escucho, que han pasado ya 15 años, poco más, poco menos. Pero eso yo sé que eventualmente va a salir, ¿cachai? Pero me preocupa más exorcizar las vulnerabilidades emocionales que habían en mí que llamaron a este escenario. Eso significa trabajar conmigo mismo, y eso es un trabajo que yo creo que todos tenemos de por vida. No sé, pues de exorcizar al saboteador que uno lleva dentro. ¿Y cuáles son los síntomas del área de la salud mental con los que has tenido que lidiar como consecuencia de esta experiencia? Estrés postraumático, con todos sus síntomas, pesadillas, flashbacks, sistema nervioso quemado, espasmos musculares nerviosos, distintos tipos de fobia al encierro, pero principalmente estrés postraumático. Que lo que me ha alcanzado a explicar hasta ahora es que la capacidad de procesar recuerdos del cerebro tiene cierto umbral, y cuando ese umbral está sobrepasado por la intensidad de una experiencia traumática, esto queda como mal almacenado en el cerebro. Entonces después puede haber un flashback, algo que recuerda algo que pasó, y mi cerebro, en vez de interpretarlo como que es un recuerdo, lo interpreta como algo presencial. Entonces se sube el pulso, sube la presión, un montón de cosas. Y eso es lo que tengo que trabajar hoy en día. Llevo yendo a terapia un poco más de 10 años. Ahora estoy en terapia especializada de trauma, y básicamente hay que desenredar los recuerdos y reordenarlos de una forma sana dentro del sistema. Y el proceso es tan largo como tantos recuerdos hayan, así que tengo cada rato. Pablo, ¿cómo cambió tu forma de hablar después de todo esto que sucedió? ¿Sentís que te cuesta usar ciertas palabras o sentís que recuperaste algunas palabras? Al principio me costaba usar muchas palabras. eh, y la forma de ser en general. O sea, habían colores que no podía usar, había palabras que no podía decir. Y el primer par de años me costaba todavía hablar no sé, hablar libremente de Lucifer, por ejemplo, o cosas así. Y de a poco, partiendo por las más fáciles y después más lento con las más difíciles, fui palabrizando las palabras, que son solo palabras nomás, y que son parte del lenguaje, que uno las puede decir hasta llegar a una normalidad de poder hablar libremente. Sí soy mucho más cuidadoso con lo que digo, y soy mucho más cuidadoso con lo que creo. Entonces, hoy en día trato de ejercitar, dudar de lo que estoy diciendo, dudar de lo que creo, dudar de lo que estoy pensando, antes de simplemente lanzarme a verborrear. Mm. Y con el tiempo fui recuperando todas las palabras. Paradójicamente, mi familia le tiene más aversión a palabras como gurú o energía o chakra. A mí como que se me arruga un poco el ánimo cuando alguien me empieza a hablar de energía o de chakras, pero ya es tolerable, no sé, no me genera que yo le diga alguna pesadez a la persona. Pero sí, ha sido un proceso largo. ¿Y cómo manejas el juicio público? ¿Qué pesa más, lo que otros creen de vos o lo que vos sabes de vos? Pesa más lo que yo creo de mí, pesa más lo que yo sé de mí. Y me parece que ese juicio es mucho más fuerte que el juicio público que tienen los demás. Porque la mayoría del juicio que recibo es de una persona que escuchó la historia. Yo estuve ahí, y
la realidad es mucho más grave de lo que parece la historia. Entonces, el juicio público lo acepto como algo que es esperable, es normal, y también lo acepto como algo que viene de alguien que no necesariamente tiene toda la información, entonces no tengo por qué enojarme con esa persona. Eh, yo empatizo completamente que una mamá que tiene 8 hijos y que se levanta a las 6 de la mañana a hacer colaciones y está todo el día haciendo el aseo y no tiene tiempo para otras cosas, no tiene por qué estar enterada de lo que es el control mental destructivo, no tiene por qué estar enterada de cómo es la dinámica de una secta. Entonces, que una persona que no sabe nada al respecto me juzgue me parece natural y no me parece necesario yo enganchar con eso. También me he dado cuenta que al final la gente te juzga por cómo uno se comporta con ellos. Eh, y si es que la persona quiere juzgarme negativamente, aunque yo me junte con la persona igual me va a juzgar negativamente. Pero si la persona está abierta a recibir información, esa persona puede que me juzgue negativamente o puede que no. Pero acepto a cada persona con la idea con la que llega. Y si es que la persona quiere saber más, le doy información. Y si no quiere saber más y no verme nunca más en la vida, me parece válido. Y una forma que me ha funcionado es ser transparente nomás, y no esconderlo. Si alguien me pregunta algo y lo puedo responderlo. Y ahí la persona que le interese saber más y que quiera llegar a tener una comprensión de cuál es el contexto y cuáles fueron, cómo llegó a pasar algo, perfecto, y puedo conversarlo con esa persona. Y si es que la persona me odia desde el principio, perfecto también, no te hablo más nomás. Mm. Es un proceso, sí. O sea, yo ya no reviso Twitter, no veo comentarios, no veo tele, no. ¿Para qué? Hoy en día me pesa más el juicio que se tenga conmigo, me pesa más por lo que puede significar para mis personas queridas, ¿cachai? Lo que puede significar para mi hijo o para, no sé, para mi familia. Ahí me estreso más, pero si una persona me juzga directamente a mí nomás, lo acepto Mm. como algo esperable. ¿Sentís que en algún momento pagaste una culpa o que todavía hay algo que estás reparando, pagando? El hecho de que yo esté aquí es porque eso todavía siento la necesidad de reparar. De pagar una culpa, yo creo que en el marco legal de lo que es pagar una culpa, me parece que sí. Ahora el marco legal no cubre toda la culpa de todas las cosas que vi. Y no sé, porque es una sensación muy fuerte de que uno debería haber sido más consciente o uno debería haber hecho algo. Y cuando eso es en relación a muchas instancias de terror, esa cuestión se alarga mucho tiempo. De perdonarse uno mismo, de perdonar la incapacidad que uno tuvo de ver cosas que no podía ver. Eh, pero después de haber salido de toda la locura y haber recuperado algo similar a una conciencia normal, no puedo dejar de recordarme a mí mismo metido en estos escenarios y que yo fui parte de ello. Entonces hay un cuestionamiento conmigo mismo muy fuerte. Y yo creo que es uno el que se juzga más fuerte que todas las otras personas. Um, ¿Te sentís representado cuando ves que se hacen documentales o series sobre el caso? no me siento representado, excepto en este documental de Netflix que salió, porque ahí me dieron la oportunidad de yo verbalizar mi punto de vista, mi historia. Entonces me veo representado porque estuve yo ahí representándome a mí mismo. Pero en otras instancias no, que como que se hizo muy fascinante la historia, como que se fueron muy por el lado de la ciencia ficción y por apelar al morbo, usar el terror como para generar más clics. Y
y la cantidad de vacíos narrativos que tenía, la cantidad de errores, la cantidad de contradicciones, era demasiado grande como para tomarlo en serio. Entonces no me sentía representado, me sentía caricaturizado. Mm. ¿Y qué tipo de comprensión te gustaría que quienes te escuchan puedan tener? Con respecto a este tema, eh, yo creo que uno de los grandes problemas de este fenómeno es la ansiedad por solucionar el mundo. Y con esa ansiedad viene una premura, viene un apuro, viene una urgencia que no se condice con las soluciones reales de las cosas. Normalmente algo que es importante y algo que tiene que ser hecho y algo normalmente va a ser necesario que se haga correctamente, y algunas cosas más complejas requieren mucho tiempo para hacerse correctamente. Entonces cualquier cosa que se vea, que dentro de su definición tenga una sensación de urgencia, que hace que uno pase por alto el proceso de revisar lo que estáis haciendo, debería ser un motivo de desconfianza. Algo que necesita hacerse urgente no puede al mismo tiempo estar haciéndose de forma minuciosa. Entonces, yo daría el consejo que si uno quiere salvar al mundo, uno lo haga de a poquito y a conciencia y con cuidado, y no entregarse a realidades urgentes que hacen que uno pase por alto eh, usar el criterio, sopesar las cosas. Eh, Algo importante no puede hacerse apurado. Pablo, ¿qué te dirías hoy a vos mismo, al Pablo que creyó en aquel entonces con tanta fuerza todo lo que viviste? Esta es una de las preguntas difíciles que no sé muy bien cómo responder. Eh, Me dan ganas de decirme despabila, estúpido, despierta. Pero eso no funciona. Eh, es válido no ser parte de la solución cuando la solución te supera. ¿Cómo es hoy tu forma de vincularte? ¿Crees que se puede amar después de haber confundido amor con destrucción? Sí, se puede amar. Si es que uno quiere amar, se puede amar. Uno tiene esa energía dentro siempre. ¿Cómo me vinculo? Lento. Mucho, mucho más lento que como lo hacía antes. Eh, Aunque una persona me genere confianza, no me permito confiar en la persona hasta que se dé el proceso de la confianza completo. Eh, Aunque me haga amigo instantáneamente de una persona, no me entrego a ser amigo de esa persona hasta que haya un proceso de construcción de amistad. Soy mucho más cuidadoso con mis relaciones. Soy mucho más claro con mis límites. Soy mucho más claro con las cosas que yo probablemente voy a hacer como parte de mi personalidad, como partes que yo necesito de mi personalidad para ser yo. Pero en general, mi forma de vincularme hoy en día es mucho más lenta, mucho más desconfiada. eh, Tratando de hacer un proceso más consciente, con la caja de cambios enganchada y sin lanzarme a las relaciones. Mm. ¿Te ha costado confiar en tus terapeutas? No, los terapeutas no me ha costado confiar. ¿Qué opinas de los personajes que pululan en las redes vendiendo verdades, sanación, iluminación, recetas de vida? Mm,
encuentro que es delicado porque para cada discurso hay una persona que anda buscando esas respuestas. Entonces, uno puede buscar cualquier discurso en internet, o sea, uno puede buscar, tener cualquier búsqueda en internet y uno va a encontrar un discurso que refleje esa búsqueda. Entonces, que tengáis 1 millón de seguidores por ser un gurú, eso no significa que tu mensaje sea tal o tal cosa, sino que había 1 millón de personas que coincidían, que les hacía clic tu discurso. Pero es delicado porque a ver, yo fui una de esas personas, yo tenía ese tipo de discurso y yo estaba enfermo. Y después en retrospectiva noté que el gran problema que tenía esa enfermedad era que uno pasa por alto cómo funciona el ego y el proceso normal que uno se imaginaría es que una persona anda buscando sanarse, busca unas herramientas, logra sanarse y sigue con su vida, que el objetivo era sanarse para seguir con su vida. Pero cuando instantáneamente tú dices, logré sanarme, aquí tengo la posibilidad de sanar un montón de otras personas, ahí uno pasa por alto, que es el ego que está seduciéndote con que de repente eres un sanador, o eres un gurú, o eres alguien que salva a la gente. Y la sensación de que podéis ser alguien, que podéis ser un salvador, es una tentación muy grande para el ego. Y yo veo como todos estos pseudo gurús en las redes quieren que la gente se salve con ellos y ellos mismos están enfermos. Eh, Probablemente siguen teniendo la misma enfermedad por la cual se metieron en la disciplina que están practicando, que es diametralmente distinto a un linaje budista de 9 generaciones, que toda la familia entendía el contexto y hay literatura de por medio y conversación y hay un acervo, versus una persona que fue católico hasta los 20 años y que de repente encontró la verdad y ahora no solo encontró la verdad, sino que además puede hacer clases de la verdad. Eh, Me parece delicado porque cuando uno anda vulnerable uno no nota esas señales. O sea, uno no nota que ya esta persona es un maníaco. Uno nota que, ya este tiene una respuesta a una pregunta que yo tengo. Pero eso no necesariamente significa que haya sabiduría detrás de la respuesta. Em, Me parece peligroso, me parece un poco desesperante, porque estas personas van a seguir dando sus discursos y ese discurso va a seguir haciéndole clic a la gente correcta, que tiene la vulnerabilidad correcta. Y algunas personas se van a caer dentro de ese hoyo y otras personas no. Pero todos esos gurús son seres humanos como todos nosotros. Y cualquier persona que profese una verdad absoluta o un único camino o un camino que requiere que otros caminos sean destruidos para que mejore el mundo, todas esas cosas deberían ser señales de alarma. Una persona que pretende presentarse como alguien sano, me parece que es una señal de alerta instantánea. Yo no creo que nadie sano se encuentra realmente 100% sano. Una persona sana es parte de un proceso permanente, es parte de una actitud. Y la mayoría de estas personas tienen una actitud de que ya están sanos y de que ya lograron, básicamente como si hubieran logrado terminar la vida antes de morirse. Y todas esas cosas son sospechosas de un proceso normal de estar vivo y encontrar respuestas, buscar respuestas. Pero me parece delicado, me parece peligroso, porque no todo el mundo lee, no todo el mundo se informa, sobre todo con temas más complicados, más complejos como este. Entonces me parece peligroso, a mí personalmente me desagrada muchísimo, porque ya habiendo conocido el discurso dicho por mí y por las otras personas que decían un discurso similar, me doy cuenta de la cantidad de vacíos conceptuales que tiene. Y de que una persona que es una persona común y corriente se presente como algo casi sobrehumano.
que ahí viene como la actitud mesiánica de por qué el líder tiene esta claridad, porque no, lo que pasa es que él tiene una característica dentro de su forma de ser, su energía, que permite que él sí logre esta claridad y tú no, ¿sí? Pero si te fijáis, todas estas personas son personas y todas estas personas están buscando estar bien, todas estas personas están buscando sanarse, y yo creo que el problema es que se los come el ego, que ya me sané un poquito, entonces voy a sanar a todo el resto de la gente. Me parece peligroso. Pablo, ya mencionaste algunas, pero ¿se te ocurren más señales de alerta o red flags que alguien podría notar si está entrando en un grupo con un líder que es carismático o hay una estructura que empieza a parecerse a una secta? Ujú. ¿En qué crees que se debería fijar? Yo creo que uno se debería fijar en la diferencia entre lo constructivo y lo destructivo. Algo constructivo no necesita que lo demás sea destruido para ser construido. Eh, o sea, el budismo no necesita que los católicos dejen de ser católicos. El catolicismo no necesita que los musulmanes dejen de ser musulmanes. O sea, en cierto sentido sí, pero cuando parte de la doctrina requiere que dejen de suceder otras cosas en el mundo, que son actividades de grupos humanos, de otras personas, cuando requiere la destrucción de otra cosa, por ejemplo, la destrucción de un sistema de creencias, la destrucción de ciertos libros, la destrucción de relaciones, eh, eso debería ser una red flag instantánea, porque existe la búsqueda espiritual constructiva sin necesidad de cancelar las otras búsquedas espirituales. Eh, como el presentar la verdad como absoluta debería ser un red flag instantáneo. Yo creo que cualquier persona que sea sabia por ningún motivo presentaría ninguna verdad como absoluta. Por mucha ciencia y por mucha evidencia que haya detrás, uno igual mantiene el escepticismo. Pero si una persona dice tener todas las respuestas y que esas respuestas son inapelables, que son una verdad absoluta, eso es una red flag. Que se requiera que se desarme por completo el status quo del mundo para que el mundo esté bien, es un proceso destructivo. Entonces todas las cosas que necesiten destrucción deberían ser miradas con cuidado. La otra que es muy importante es cuando las personas que están dentro del grupo están despiertas y por consiguiente las otras personas están dormidas, lo que lleva al argumento de que tú no puedes contarle tu realidad a las personas que están dormidas porque no van a entender. Si es que alguien te dice que tú no podés ir donde tu hermano, que ha sido tu mejor amigo toda tu infancia, y contarle que te pasó una cuestión, hay que desconfiar de esa persona. No debería ser condicionante que uno no pueda recurrir a su red de apoyo para verificar lo que uno está aprendiendo. Si es que uno necesita cortar sus lazos afectivos para poder aprender una disciplina, esa disciplina debería ser vista con sospecha. Yo creo que esas dos cosas son las más importantes. Uno es la destrucción de otras realidades como prerequisito para la construcción del nuevo mundo, y la necesidad de cortar tu grupo de arraigo como una condicionante. Y ahora, internamente, ¿qué tipo de sensaciones o de pensamientos crees que podrían servir como una señal interna de alarma, aunque no haya tal vez una evidencia externa clara? El miedo. Generalmente las cosas constructivas inspiran, y uno pasa a la acción desde la inspiración. O uno pasa a la acción desde el amor por alguien. Si es que uno está actuando desde el miedo, y si uno siente miedo, uno debería tomar eso como lo que es una alarma del cuerpo que de repente uno no la entiende lógicamente, pero tu cuerpo tiene un montón de experiencia, y por algo está ahí el miedo. Es un sistema de defensa. Entonces, si es que la otra persona te está hablando cosas muy bonitas, muy grandilocuentes, muy mágicas,
pero tú le miráis los ojos y tú por dentro sientes miedo, eso es una señal de alarma grave. Uno no debería actuar desde el miedo, uno debería actuar desde la inspiración, uno debería actuar desde el cariño, pero no desde el miedo. Y definitivamente la persona que te está ayudando a sanar no debería generarte miedo, al contrario, debería ser, la persona que te ayuda a sanar debería sentirse como un descanso, no como una situación extrema. ¿Qué le dirías a alguien que hoy siente que está perdiendo su autonomía dentro de un grupo o dentro de una relación? ¿Hay algo que tal vez a vos te hubiese servido escuchar en aquel momento? Sí, yo creo que uno pasa por alto lo fuerte que es el tirón sanguíneo con las familiares que uno tiene. No importa qué tan separado o lejano uno esté de la familia, siempre va a haber un integrante de tu familia al cual tú puedes llegar. Aunque hayan pasado 20 años, 30 años, uno tiene un papá, una mamá, un hermano, un tío, alguien donde uno puede llegar y decirle, oye, sé que me siento solo, siento susto, me está pasando esto. Siempre va a haber alguien en la familia que está dispuesto a escucharte tu peor historia y que está dispuesto a ayudarte. Eh, y parte del discurso que tienes de este tipo de grupo es que tu familia no está dispuesta a ayudarte. Y eso es una premisa que es falsa. Por muy mal que tú te lleves con tus familiares, son tu sangre, tú eres la sangre de ellos. Y ellos van a sentir una obligación, aunque sea por obligación, de ayudarte y de apoyarte. Entonces uno tiene familia. Si es que uno lo piensa, en alguna parte uno tiene familia y uno tiene que apoyarse en la familia, yo creo, para recorrer la vida en general. Uno debería sentir que puede volver a la familia y uno debería estar al tanto de que hay un familiar en alguna parte que está dispuesto a que uno llegue después de años a pedir ayuda. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu valentía, por tu apertura, por tu disposición a compartir tu historia, que es dolorosa, es una historia compleja. Sabemos que no es fácil hablar de estos temas, así que queremos agradecerte y espero que te hayas sentido cómodo. Y a nuestros oyentes les pedimos que si les gusta nuestro contenido, nos sigan en YouTube y en Spotify y nos escuchamos en un próximo episodio de Escucho Voces. Gracias.